Buenos días. Hoy Buen día. mucha lluvia, mucho frío. Estamos en medio de un huracán centroamericano que después se convertirá en caribeño y en estadounidense porque lleva rumbo a la Florida, ¿verdad? Se Ujú. va a reintegrar al mar Caribe, pero por ahora la cantidad de nubes que ha jalado, que es lo que pasa siempre, ha provocado muchísima lluvia por acá. Todavía no hemos hablado por ahí en las noticias. Las noticias que tenemos son totalmente hidráulicas. Eh, yo creo que toda vez que haya una perturbación como esta, aquí o en los países vecinos, causa unas pérdidas enormes, ¿verdad? La experiencia que tenemos es que ha causado mucho daño a poblaciones que de todas maneras viven en el límite de la pobreza y eso es muy sensible, ¿verdad? En un momento en que supongo que los recursos para emergencias y tal y cual deben estar o muy tensos o muy escasos. Y eso, desde luego, que casi que podría uno sumar y decir, bueno, una gran crisis fiscal encima, la enorme pandemia y ahora esta perturbación climática, ¿verdad? Eh, Realmente para mucha gente es una situación bien difícil, es momento, y aquí siempre se ha reaccionado solidariamente ante las tragedias de los pueblos, de los grupos y tal, que este año deberíamos reaccionar igualmente. Dos, dos agravantes adicionales. Uno es que es una época en la historia en que uno no sabe a quién acudir por ayuda, ¿verdad? Eh, Sí, Hubo ujú, otras épocas donde Venezuela ayudaba, ¿verdad? claro, México ayudaba, Estados Unidos, por supuesto. En este momento no estoy seguro de que ninguno de esos tres pueda ofrecer la ayuda que ofrecieron hace 20 y pico de años con el huracán Mitch. Y el otro problema, el otro agravante es que esta particular semana de ese huracán, nadie está escuchando, nadie sabe qué está pasando, ¿verdad? O sea, la gente percibe la lluvia como un fenómeno local, saben que hay un huracán por ahí, pero nadie tiene ni idea de cuál es el impacto que está teniendo en las comunidades más vulnerables, como mencionas, ¿verdad? claro, Em, claro. Recuerdo que cuando sucedió el huracán Mitch, bueno, no, años después, me contó una vez un amigo nicaragüense que el huracán Mitch le costó a Nicaragua 2 puntos del PIB. Y yo me Carajo. pongo a pensar, ¿qué significaría para Holanda o para Singapur o para China que un desastre Sí, natural le costara 2 puntos del PIB? sí, ¿Verdad? Y encima de todo, como dices, cuando los presupuestos están muy tensos, al límite o más allá del límite, y eso claro. lo que hace es que te vuelca hacia una crisis económica de una década, ¿verdad? Ujú. Y Sí. claro, hay dos elementos más en torno a esta perturbación ambiental. Una es que todos los pronósticos van en la dirección de que cada vez estas perturbaciones van a ser más frecuentes y más intensas debido al cambio climático. Y la otra es que pudiéramos, en vista de esta pandemia mundial, muy rápidamente decir, bueno, pero ahora nosotros también estamos en emergencia. Alemania podría decir, nosotros estamos enfrentando una emergencia. Claro, no es de igual impacto una emergencia en Alemania que una emergencia en Nicaragua. En Alemania posiblemente implique, sí, una pérdida del PIB, pero de un PIB más alto, eh, con una distribución mejor que la que existe, una distribución de ingreso mejor que la que existe en Nicaragua, de tal manera que lo que deberíamos tener es un indicador que nos diga cuánta gente lo está pasando muy mal desde el punto de vista de sus medios para sobrevivir.
que estoy seguro de que el impacto de este huracán en Nicaragua llega a mucha gente así como una perturbación de su capacidad de sobrevivir. La pandemia en Alemania debe haber impactado mucho, pero no como para tener esas mismas consecuencias a nivel personal. Sí, y también uno se pone a pensar en el hecho de que la planificación en un país como Alemania, o prácticamente en cualquier país europeo, diría yo, te permite descartar la posibilidad de un terremoto o de un huracán, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos esos riesgos naturales y pues aunque no los podemos presupuestar, sabemos que suceden y tienen costos. Yo siento que un país como Japón, que tiene unas características muy similares en cuanto a organización eh, socioeconómica y política que la Unión Europea, también está expuesto a huracanes, que allá le llaman tifones, y terremotos. Y entonces lo que hacen es que incorporan el riesgo dentro de la planificación, pero el principal factor para atención de catástrofes naturales es la educación de la gente. Y yo diría que en segundo Claro. término la tecnología y en tercer término la institucionalidad y tal vez un cuarto nivel, eh, eh, recursos financieros disponibles para eventualidades, ¿verdad? Ujú. Nosotros no tenemos ninguna, ¿verdad? El hecho de que haya gente aquí cuyas casas, hoy en la mañana, aquí en Ciudad Neily, un deslizamiento sepultó una casa donde dicen que había 2 personas adentro. Eh, eso no debería suceder, ¿verdad? No el deslizamiento, sino el que haya una casa construida en una Sí, zona de claro, alto riesgo de claro. deslizamiento. Ujú. Y, y si ya está construida, lo que menos debería suceder es que sabiendo lo que va a llover esta semana, esa gente permanezca en su casa. Ujú. Y entonces ahí siento yo que ese esfuerzo que ha hecho Japón, bueno, es que además es un esfuerzo que ha hecho por milenios, de educar a su población para saber cómo comportarse en situaciones de catástrofe, es algo que nosotros lo podríamos implementar a un costo relativamente bajo y a un beneficio incalculable, porque salvar vidas humanas no se puede ni calcular eso, no tiene precio, ¿verdad? Eh, y bueno, y lo otro es que este año 2020, encima de la pandemia y de la crisis política que vemos, está viendo, al menos para nuestra zona del Caribe, un número récord de tormentas con unas características muy peculiares. Una en particular, y es que son tormentas que pasan de ser una depresión tropical a un huracán categoría 4 en 24 horas. Y eso no era así. Antes el huracán se veía venir con Sí. tiempo, la gente se movilizaba cuando veían que iba tomando fuerza, pero ahora se forma una depresión tropical, 24 horas después es un huracán del cual no hay cómo escapar. Y, y todo eso nos tiene que hacer pensar que dentro de 10 años va a ser peor, no podemos aferrarnos a la fe, ¿verdad? Es un falso optimismo creer que tal vez dentro de 10 años estemos mejor, no, o sea, claramente la ciencia ya nos había Ujú. dicho desde hace 30 años que estas cosas iban a pasar, no sabíamos Sí. cómo se iban a manifestar, pero los modelos de simulación climatológica decían que estas cosas iban a pasar. Y entonces los modelos climatológicos hoy lo que dicen es que dentro de 10 años van a ser peores. Claro. Entonces va a haber más huracanes, más intensos de aceleración en tiempos mucho más cortos. ¿Y eso qué significa para nuestras comunidades, para nuestro sistema agrícola, para nuestra infraestructura pública? Eh, ¿Verdad? Claro. Ujú. Ok, estamos empezando, ya empezamos hace ratos, el episodio 33 y seguimos aquí conversando. Hoy vamos a hablar del alma de la empresa y a mí me inspira pensar que
bueno, no sé, tal vez te pregunto, si toda organización se puede considerar una empresa, pero Ah, quería sí, que sí. también nos explicaras un poco cuál es el espíritu detrás de esta idea del alma de la empresa. Ok. Sí, hace muchos años, en un libro que escribí para la UNED de Administración de la Empresa, en ese tiempo no me tenía la confianza que me tengo ahora. Y entonces dudaba si poner ahí en el libro que yo consideraba que una empresa es cualquier organización humana que tenga unos objetivos. Y lo puse así y luego me pareció que había que dar ejemplos, ¿verdad? Y fui dando ejemplos. Me parece que un club deportivo es una empresa. eh, Un partido político es una empresa. Una iglesia es una empresa. Ya se trate de una iglesia, una macroiglesia, ¿verdad? Episcopal, bautista, católica, o de una microiglesia de esas que forma un pastor ahí con una comunidad. Son una empresa, tienen un objetivo común, son un conjunto de personas que están trabajando en una determinada dirección. O sea que para mí lo de hablar de empresas no se limita a estar pensando en empresas de finalidad lucrativa, ¿verdad? Hoy en día podríamos hablar de empresas que ni siquiera están formalizadas, ¿verdad? Un grupo de ciudadanos que se dedique, no sé, pues a tratar de conseguir que en su comunidad haya una escuela de preescolar, me parece que son una empresa o un grupo de personas que decidieran mantener en buen estado la cancha de fútbol de su comunidad, pues también son una asociación de seres humanos con una finalidad, ¿verdad? Son una empresa. Y entonces, hablamos del alma de la empresa a raíz de un artículo que publicó un consultor catalán con motivo de la derrota del Barcelona 8-2 contra el Bayern, que por cierto estuve buscando por ahí estadística y seguro esto no lo sabes ni tú que sabes tanto, que esa no fue la derrota mayor que ha sufrido el Barcelona. No, no sabía. Bueno, sufrió una derrota de 12-1 allá en los 30 contra el Atlético de Bilbao, ¿verdad? Ujú. Wow. Sí, sí, sí. Pero la explicación que hay es que posiblemente había un problema con la administración del Barcelona y los jugadores hicieron ese partido en huelga de piernas, dice por ahí el comentario en la Wikipedia. Bueno, pues este consultor catalán dice que el equipo Barcelona, supongo que lo compara contra el Barcelona de Guardiola, que ha perdido el alma, ¿verdad? Que tiene una planilla del costo que se sabe que tiene, con unas estrellas y tal y cual, pero que ahí no hay alma. Y entonces, claro, eh, es fácil pensar cómo un equipo pierde el alma. A veces uno va al estadio a ver al equipo de sus simpatías y uno mismo sale disgustado diciendo, pues, no jugaron como debían haber jugado, ¿verdad? Posiblemente no jugaron poniendo el alma en el juego. Y las empresas a veces van perdiendo esa, ¿cómo le llamaríamos? Vamos a ver. Cuando hablamos de alma, uno podría estarse metiendo en un territorio que se podría pensar que es eh, exclusivo de teólogos, de moralistas, de personas religiosas. Pero el alma, una de las dimensiones que tiene el alma, es el entusiasmo. Y el entusiasmo sí que
todos lo entendemos, ¿verdad? Todos lo entendemos. Podemos abordar un asunto con entusiasmo o sin entusiasmo. Que por cierto, entusiasmo, un día lo mencionabas tú aquí, entusiasmo significa una energía que se te mete dentro, ¿verdad? Como creo que los griegos decían, como un dios que se te mete dentro. Ese es el entusiasmo. Hay empresas que han perdido el entusiasmo. ¿Por qué razones se pierde el entusiasmo? Bien interesante. ¿Cómo se hace para saber cuando una empresa está perdiendo el entusiasmo, la vitalidad, el vigor, la energía, no sé? Eh, también son preguntas interesantes. Voy anotando unas respuestas acá a tus comentarios. Lo primero es que tuve la duda de si ese 8-2 del Barcelona habrá sido el peor de su historia. Entonces te agradezco la aclaración. Vieras que recientemente leí un artículo que se llamaba algo así como el fútbol al desnudo. Y es un análisis de unos psicólogos deportivos tratando de elaborar una hipótesis de por qué se están dando unos resultados tan exorbitantemente raros, ¿verdad? Hace un mes en la Liga Premier de Inglaterra, el todopoderoso Liverpool perdió 7-2. No, es inexplicable. Si estuviéramos en otro año, uno solo podría explicarse algo así por medio del fraude, ¿verdad? O las casas de apuestas ahí que pagaron, sobornaron a unos Ajá, jugadores para que se dejaran ganar. sí. Pero está pasando todas las jornadas. Que el equipo que ganó 5 partidos seguidos y que viene impresionando a todo el mundo, ¡plá! De repente cae 4-0 en casa. Es que para empezar ya no hay casa y ya no hay visita, porque no hay Ajá, afición. sí, sí. Y lo que estos psicólogos están formulando a manera de hipótesis psicológica es que la falta de público hace que los jugadores no tengan una vergüenza externa que Ah, influye en ese entusiasmo que estás describiendo. qué interesante. Entonces, Ujú. pues sí, te pueden meter 3-0 o te pueden meter 8-2 y si no hay esa cobija del esfuerzo que hace la afición por acompañar y alentar a su equipo, pues eso podría repercutir en los marcadores. Muy interesante, Me sí. gustó la hipótesis porque la verdad es que está pasando tanto Sí. que hay que ver de dónde vendrá. Lo segundo es que cuando hablas de alma, inmediatamente me remito a aquel libro de Jim Collins, Built to Last, Sí, cómo no. Ujú. donde él habla de preservar el núcleo y me parece que ese núcleo lo Ajá, que es un conjunto de valores y sí, ese conjunto de valores, ese núcleo de valores, yo diría que podría ser ese alma de la empresa, esa alma de la empresa, ¿verdad? claro. Ujú. Después estoy pensando también que cuando hablabas de lo que era una organización humana y entendida como una empresa, pues en realidad empresa es otra palabra para emprendimiento. Y lo cierto el caso es que no tenemos que entender un emprendimiento como versión piloto, prototipo, startup, ¿verdad? Un emprendimiento es una empresa, Sí, aunque tenga 50 años de existencia, sigue emprendiendo. sí. No, Ujú. no hay otra manera de continuar eh, avanzando. Y creo que en el artículo que publicaste esta semana lo dejas eso muy claro. Entonces me pongo a pensar, si cuando hablas de entusiasmo, estás hablando de un espíritu emprendedor. Y un espíritu emprendedor que lo tienen todos los líderes fundadores de empresas, incluso de las empresas que fracasan, porque no vamos a decir que el espíritu emprendedor es el único factor de éxito de una empresa, Ujú. pero las empresas exitosas definitivamente tienen muy claro cómo ese espíritu emprendedor del fundador ha logrado permear a los líderes a través de las sucesiones, de los diferentes procesos que ha tenido la empresa, sobre todo si es una empresa de muchos años. Y entonces pienso que ese espíritu emprendedor en realidad lo que es como una fuente constante de energía que se podría definir como la voluntad para hacer. Y esa voluntad para hacer está directamente relacionada con ese entusiasmo. Y me parece que
ese entusiasmo podría amilanarse o amainar cuando uno cae en una zona de confort. Nos pasa a las personas Claro. y entonces a las organizaciones o a las empresas, pues también podría sucederles que caen en una zona de confort. Estaba pensando en Kodak cuando estabas hablando de por qué algunas empresas pierden ese entusiasmo. Sí, Kodak era una de las empresas más exitosas del mundo, pero estaba muy cómoda en su zona de confort y paró de emprender. Y entonces el resto es historia, ¿verdad? La vendieron en partes, literalmente. claro. Sí, Ujú, ujú. Sí, interesante esto que estás haciendo de llevar la esencia de la empresa al acto emprendedor y de diferenciar que el acto emprendedor no es solamente el acto originario de las empresas, sino que en su trabajo habitual las empresas tienen que emprender todos los días, ¿verdad? Todos los días hay que volver a revisar los procesos de manera que estés produciendo el producto con calidad. Todos los días tienes que estar intentando innovar. Todos los días tienes que estar intentando mantener el entusiasmo del grupo de trabajo, que de esto podríamos hablar ahora en un momento. Pero lo que hace como más general esta inquietud del alma y de los emprendimientos es pensar que a nivel personal, los individuos, ¿verdad? Los seres humanos, podemos ser eh, poco emprendedores o muy emprendedores, ¿verdad? Una maestra que el fin de semana se pasa pensando cómo hacer para el lunes poder explicar las cosas de mejor manera que como las explicó hace una semana, es una maestra emprendedora, ¿verdad? Eh, un artesano que de pronto está pensando en qué productos adicionar a lo que hace, me parece que es un artesano emprendedor, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en que la zona de confort, ¿verdad? Esa inercia, esa sensación de, bueno, ya llegué, ¿no? Ya estoy haciendo suficiente, es el enemigo número uno del acto emprendedor, ¿verdad? Habría que señalar tal vez que el acto emprendedor, la frecuencia del acto emprendedor es como una de las manifestaciones del alma, ¿verdad? Si, si no emprendes, si no renuevas nada, si no renuevas la manera como haces gimnasia, o si no renuevas la manera como estás utilizando tu tiempo libre, es porque perdiste entusiasmo, te estás repitiendo, estás en una zona de confort, de manera que podríamos tener allí la innovación o el emprendimiento como uno de los rasgos del entusiasmo y luego como uno de los rasgos del alma. vieras que estaba pensando en el tema de los incentivos, porque me parece que debe haber algunos elementos eh, endógenos o exógenos que nos impulsan a, a emprender, a hacer determinadas cosas. Creo que te comenté una vez que tuve un intercambio en Twitter con Umer Hack, aquel autor del libro ¿Sí? Nuevo Manifiesto Capitalista y aquel otro libro que se llamaba Betterness, ¿verdad? Mejoramiento de Sí. alguna manera. Y entonces yo le preguntaba a él cómo, cómo hago para encontrar fuentes de inspiración. Y él me decía, vea, usted tiene que ser capaz de inspirarse a sí mismo. Ajá, ajá. Y entonces eso me resultó muy útil porque entonces ahora uno lo que trata de hacer es de afilar la sierra Ujú. personal e incluso la interna, ¿verdad? Para saber de qué manera puedo garantizar una generación, pues si no constante, al menos suficiente de entusiasmo desde adentro. Y eso me pareció muy útil. Pero también me parece que hay otros incentivos exógenos que podrían ser más fuertes que esa inspiración interna que podemos autogenerar, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar en el incentivo tan fuerte que es un salario constante.
Entonces tienes un salario constante y entonces tú sabes más o menos cuánto tienes que hacer para obtener ese salario. Lo que pasa es que no es una barra que desafía, ¿verdad? Sino que es una barra más que em, busca la, la conformación con el estándar, ¿verdad? ¿Qué es lo mínimo que tendría que hacer para recibir ese salario? No estoy diciendo que así es como opere ese incentivo para todas las personas, pero a donde quiero llegar es a que creo que podría haber unos incentivos que nos movilicen más allá del espectro de nuestras vidas. Hace 2 días estaba teniendo una conversación muy interesante con un empresario que me decía que todos los incentivos que existen en nuestra economía están diseñados para promover la actividad humana entre la cuna y la tumba. Pero no hay ningún incentivo que podamos percibir que nos diga, haga esto por sus nietos, ¿verdad? Sí. O como dice la versión más manifiesta de estos incentivos más allá de nuestras propias vidas es una motivación o una leyenda que tenía una tribu nativa norteamericana que decía que todo nuestro quehacer relacionado a la naturaleza debería estar pensando en nuestros nietos y en los nietos de sus nietos. Claro. Entonces, si uno dice, bueno, 6 generaciones en adelante, ¿cuánto tiempo es eso? 150 años, 120 años. ¿Qué debería de hacer yo hoy en día con la naturaleza para que esos descendientes míos a los que nunca conoceré tengan las mismas oportunidades o la misma capacidad de producir bienestar desde la biosfera, ¿verdad? Me dedicaría a pavimentar y a talar árboles y a usar fertilizantes en los suelos si yo pensara en 6 generaciones para adelante. Claro. Muy probablemente no. Y son incentivos. ¿Verdad? Estás hablando de un tema bien interesante. Yo hace mucho tiempo que tuve la claridad de que no podemos ser motivados desde fuera. Nos motivamos desde dentro, ¿verdad? Aún con el salario. Ve, imagínate, una persona está recibiendo un salario y puede decidir que su regla de comportamiento va a ser, yo voy a hacer el mínimo para que no me quiten el salario. Y entonces eso realmente lo está manteniendo en una zona de confort, no lo estimula el salario a innovar ni a emprender, etcétera, ¿verdad? Eh, Uno podría eh, valorar mucho lo que está haciendo pensando en que al hacerlo está mejorando, ¿verdad? Cuando hacemos algo, estamos aprendiendo, estamos mejorando. El cirujano que hace su intervención número 100 con seguridad mejora su destreza, ¿verdad? Al haberla hecho la vez número 100. Y entonces, ahí hay un incentivo que pudiéramos llamar no extrínseco, sino intrínseco. Sí, me interesa mucho hacer esta cosa porque de esta manera yo mejoro, ¿verdad? Bueno, eh, ese sería un incentivo totalmente interno, independiente del salario. De hecho, algunas cosas que hacemos, por ejemplo, con nuestro tiempo libre o cosas que hacemos voluntariamente, muchas las hacemos porque sentimos que eso nos mejora en nuestras destrezas. Pero hasta aquí llegan los libros de administración y hasta aquí llegan las teorías angloparlantes de motivación. Pero hay una teoría hispanoparlante de motivación que se debe a Juan Antonio Pérez López. Él fue profesor mío en los 70s. Y pues sale diciendo esto. Dice, hay unas motivaciones internas que son
las podremos denominar trascendentes, que son esas que estás diciendo tú. ¿Por qué voy a sembrar estos árboles si ya yo tengo tal edad y no los voy a ver, pero ni de 5 metros, ¿verdad? ¿Por qué tengo que sembrar estos árboles? Bueno, los estás sembrando, como tú dices, muy bonito en un término que se usa mucho en el Antiguo Testamento, eh, para que lo vean los hijos de tus hijos, ¿verdad? Ujú. O para que lo vean los nietos de tus nietos, cuando se quiere hablar de algo que se hace para mucho tiempo más allá, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante que cuando trabajamos en una empresa, las empresas están hechas para perdurar. No perduran porque tienen fallas, ¿verdad? No perduran porque no logran ajustarse a los cambios en el entorno, pero nadie crea una empresa diciendo, bueno, voy a crear esta empresa y dentro de 2 años se termina. No, creamos las empresas igual que tenemos los hijos para que vivan muchos años, ¿verdad? La supervivencia es algo que está en nuestra naturaleza humana. Y entonces, eh, cuando creamos empresas, las creamos para que perduren. Luego no perduran porque tienen fallos en el alma. Pero ¿por qué razón no hacemos más cosas para que perduren? ¿Por qué razón no nos interesa mucho lo de dejar huella? Y te voy a dar una explicación que creo, eh, me la doy para mí. Si a mucha gente no lo moviliza lo de dejar huella, porque piensan que lo de dejar huella es como ser como León Cortés, que te puedas quedar ahí al final del Paseo Colón en un gran monumento, ¿verdad? Pero dejar huella es casi que imposible no hacerlo, porque uno va teniendo relaciones y si estás dejando alguna influencia en alguien, este alguien luego la transmite y aquel la transmite y realmente no sabemos hasta dónde llega la huella que dejamos. Si lo hiciéramos deliberadamente, ¿verdad? Y si en nuestro trabajo dijéramos, yo quiero en este trabajo dejar huella, tanto porque el producto esté muy bien hecho, como porque el empeño que pongo sea un buen ejemplo para otras personas, ¿verdad? Yo he trabajado en grupos mucho tiempo, en empresas y tal y cual, y siempre encontré gente que hacía las cosas de manera ejemplar. Bueno, que 50 años después siga recordando cómo era de empeñoso fulanito, pues quiere decir que fulanito dejó huella. Estaba pensando dos cosas. La primera es que, aparte de la posibilidad de motivarse uno mismo desde adentro, también está el fenómeno de motivación exógena, ¿verdad? De que Sí. leemos algo que nos motiva, escuchamos a alguien que nos motiva. Recuerdo cuando Barack Obama asumió la presidencia en Estados Unidos, él pasó sus primeros 4 años diciéndole a la gente que la cosa iba a estar mejor. Eh, yo decía que él era el porrista en jefe Ajá. de toda la nación estadounidense, Ujú. porque todos sus mensajes eran diseñados para hacerle a creer a las personas de que sí era posible que mañana estuvieran mejor que hoy. Y después de que había logrado ese efecto, o que por lo menos había posicionado el valor del optimismo, la actitud del optimismo, se dedicaba a hacer listados de las cosas que tenemos que hacer hoy para que eso sea cierto, ¿verdad? Entonces, yo no sé si Barack Obama es un gran estratega o es un gran movilizador de grupos sociales. Todo esto lo ha hecho él en su carrera. Sí. Ujú. Pero lo que definitivamente lograba con sus mensajes o demostraba con sus mensajes era un esmero eh, muy profundo en diseñar narrativas que tocaran esas fibras necesarias para que el cambio sucediera.
Y cuando él se sometió a reelección, a propósito de que estamos en días de reelección en Contando Estados Unidos, votos. contando votos, cuando él se sometió a reelección, desde que empezó la campaña política, unos meses antes, las encuestas todas estaban claras de que Barack Obama no había resuelto el problema económico, ni había logrado hacer que se redujera el desempleo, no había logrado lo que se había propuesto, pero la gente abrumadoramente confiaba en él. Entonces él montó una campaña política, esa campaña de la reelección, basada en cómo utilizar esa confianza para empoderar a un grupo que terminó siendo como de unos 80,000 jóvenes líderes con voluntad para el servicio público, de nuevo, no para la función pública, sino para el servicio público. Y esa gente hizo en esa campaña electoral lo que Barack Obama hizo 20 años antes de entrar a la política, que fue organizar comunidades para cumplir metas comunes. Y fue bueno, las dos campañas políticas de él fueron memorables y magistrales por cómo fueron concebidas y tal. Pero vuelvo al tema de la narrativa, lo importante que es cada vez que uno tiene la oportunidad de hablar en público o de hacer una grabación como esta, inclusive, uno nunca sabe quién está escuchando y cuál palabra que uno diga vaya a generar un estímulo o un incentivo para que otra persona haga algo que le beneficie y ojalá que le beneficie también a su entorno. Y lo otro que estaba pensando era que, bueno, le denomino parches legislativos al concepto. Y un parche legislativo es cuando el Congreso de un país, el Parlamento, la Asamblea Legislativa, toma una decisión, promulga una ley. Esa ley es un parche. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar ese parche. Por lo menos en 2 vías. ¿Cuánto tiempo va a durar ese parche? Porque se reviente o porque se extinga en su propósito o porque sea tan duradero que allá algún día cuando alguien diga necesitamos hacer otro parche para sustituir aquel anterior, diga, mira, este es un parche legislativo que duró 50 años. Ajá. Cuando diseñamos parches legislativos, deberíamos de diseñarlos pensando en que van a ser perdurables, por si acaso lo son, ¿verdad? Entonces no solamente tenemos que pensar que la política es el arte de lo posible, sino que ya que es posible hacer este parche, hagámoslo lo mejor posible. Claro. ¿Verdad? Y entonces vamos haciendo parches, no importa, todas las leyes son parches, nunca vamos a crear una carta magna que resuelva y dirima todos nuestros conflictos y expíe todos nuestros pecados. Vamos haciendo parches, pero vamos haciendo parches pensando en que, pues en la de menos, si se quedan 50 años, que sean eficaces, ¿verdad? Que sean pensados en los hijos de tus hijos y eso. Así que esas dos cosas pensé cuando estabas hablando. Vieras que yo he pensado que sobre cómo conseguir, cómo conseguir cambio, ¿verdad? Cómo hacer que en una empresa o que una persona, un pueblo camine en una determinada dirección, que es lo que decías que sabía hacer muy bien Obama. Hay dos ventanas hacia el ser humano, me parece. Una es la razón, y es que todos tenemos la capacidad de distinguir cuando algo es razonable, ¿verdad? Nos resistimos cuando algo no es razonable. Y la otra ventana es la capacidad que tenemos de distinguir lo que es bueno, lo que es funcional, lo que es recomendable, ¿verdad? La gente se resiste, ¿verdad? Le das algo y dice, prueba esta bebida. Dice, no, pero espérese a ver suave, a ver qué es lo que es la bebida, ¿verdad? Nadie se toma una cosa
antes haber dicho, esto es bueno, ¿verdad? Ok. Entonces, esa capacidad que tenemos para distinguir lo que es razonable y para distinguir lo que es bueno de lo que es malo, es lo que puede un gran líder activar, ¿verdad? Ahí va presentando unas determinadas cosas. Claro que a veces eh, lo que es razonable se tropieza con creencias o posiciones o actitudes. Vamos a ver, preservar el bosque es bueno, ¿verdad? Eh, sí, diría alguien, pero que lo preserven otros, que contribuyan otros, que otros sean los que trabajen. Bueno, entonces ahí lo que habría que explicar es cómo somos parte de una sociedad y realmente uno no podría decir, ah, no, eso que lo haga otro, porque hay cosas que tenemos que acometerlas todos juntos. Eh, eh, Ahora el bosque que me anda interesando más es la democracia, ¿verdad? Porque la democracia está llevando palo ideológico y lógico también por decenios ya. Y a mí me parece que es un invento social extraordinario. Y entonces, a base de distinguir el bien del mal y de distinguir lo que es falso de lo que es verdadero, hay que hacerle una defensa a la democracia. ¿Y quién se la tiene que hacer? Ah, que se la hagan los diputados, ah, que se la hagan los políticos, ah, que se la hagan los pensadores. No, yo creo que en democracia hemos vivido todos, ¿verdad? A los ciudadanos y no ciudadanos, mayores de edad y menores de edad. Yo creo que todos debemos contribuir vía esta discriminación entre lo que es bueno y lo que no es bueno, y entre lo que es verdadero y lo que es falso, para hacer una defensa de este bosque impresionante y en peligro que es la democracia. Siento que deberíamos de dedicar una conversación a hablar de democracia. Es pertinente, ¿verdad? Creo Sí. que lo que está pasando en Estados Unidos, uno de los grandes riesgos, leí ayer a alguien decir que uno de los grandes riesgos de lo que está pasando en Estados Unidos es que eso impacte a todas las demás democracias del mundo, Sí, claro, claro, ¿cómo no? Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces, pues es algo de lo cual uno querría poder reírse, pero hoy leí un comentario muy serio diciendo que si nos seguimos riendo de todos los ataques que ha sufrido la democracia estadounidense en los últimos 4 años, nos vamos a quedar sin democracia y nos vamos a quedar sin algo de qué reírnos. ajá, Eh, Porque el presidente Trump ha estado diciendo muy vocalmente desde hoy en la mañana que suspendan el conteo de votos, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, suspendan el conteo de votos porque se está diluyendo la ventaja que alcancé en 3 estados clave. ajá. La campaña de él, la única opción que tuvo para tratar de ganar fue decirle a sus votantes que votaran en persona ayer o antier, Ujú. porque esos votos se iban a contar inmediatamente esa misma noche. Entonces iba a dar la impresión de que él había ganado. Ah, qué interesante. Y los demás votos que entraron por correo, 60% de los votos se emitieron por correo. Mm, Entonces, la gran mayoría de esos votos todavía hay unos que no han llegado. claro. Y la gran mayoría de ellos podemos asumir y se pronostica que son demócratas porque esa fue la estrategia demócrata. Voten por correo para que no se arriesguen ni por COVID, ni por violencia, ni por fascismo a salir a votar el día de la elección. Entonces, claro que lo que el presidente está pidiendo hoy es que paren de contar los votos y en un mensaje que publicó que dan ganas de reírse, dice que definitivamente hubiera ganado el estado de Nevada si no hubieran permitido el voto por correo, Mm, ¿verdad? Es muy preocupante
que él sale a decir estas cosas y 30 millones de personas están de acuerdo con él y además se exacerban sus ánimos de sentir que les están robando la elección porque el presidente dice que se las están robando. Sí. ¿Verdad? Y que él salga a decir hoy, gracias por haber sido reelecto. O sea, creo que lo que está pasando es muy grave y me parece que se está agravando la situación que vimos hace 4 y hace 8 y hace 12 y hace 16 y hace 20, ¿verdad? Entonces, creo que deberíamos dedicarle una conversación al tema de la democracia. Y también creo que estamos llegando a la hora de nuestro cierre. Muy bien. Bueno, Okay. muchas gracias por la conversación y qué bueno que tengamos esta oportunidad de dialogar con una cierta formalidad. Bueno, sobre todo con una gran civilidad. Sí. Muy bien. Hemos prometido no pelearnos aquí. Yo esa promesa no recuerdo haberla hecho, pero sí creo que puedo cumplirla. Ok. Muy bien. Bueno, Nos vemos. adiós. Hasta luego.